entrevistas en sintonía con vos. Diez minutos se fueron ya de las 12 del mediodía, segunda y última hora de programa y bueno, contarles que el año pasado se sancionó la Ley Nacional de Respuesta Integral para las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, que de hecho, Fabio, no sé si recordás que estuvimos hablando muchísimo de este tema, en el antes, en el durante, bueno, cuando también se llevó adelante la sanción de esta ley que estamos comentando, y en este 2023 legisladores santafesinos buscan actualizar esta legislación local, ¿no? Y para hablar sobre este tema, este proyecto, mejor dicho, vamos a charlar con Leonela Catalini, que ella es diputada provincial por el socialismo. Te saludo, Leonela, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda, bienvenida. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos, te agradecemos mucho por... No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, por darnos este ratito para poder conversar con vos. Quería preguntarte en qué consiste esta propuesta, ¿no? Para más o menos poder entender y ponernos a tonos con lo que ustedes están proponiendo. Bueno, vos lo decías, el año pasado se sancionó a nivel nacional una nueva ley que habla de un tratamiento integral de tanto el VIH como otras enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis y demás. Y nos parecía muy importante poder actualizar la normativa provincial, que no solo sea una mera adhesión a la ley nacional, sino poder agregarle cosas muy santafesinas, y por eso la propuesta de crear una agencia de intervención de estas enfermedades, una agencia estatal, que no tenga solamente una visión medicalista del tratamiento de estas enfermedades, sino que sea un abordaje totalmente integral, un abordaje pensado en los derechos, con la participación de organizaciones sociales que históricamente han trabajado este tema, pero también con participación de otros ministerios, como es el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, de Igualdad y Género. Nos parece muy importante volver a hacer eje en estas enfermedades, en el tratamiento integral de estas enfermedades, en la publicidad. Y bueno, también esta ley prevé de alguna manera la posibilidad de una jubilación anticipada para aquellos trabajadores y trabajadoras estatales que hoy tengan esta enfermedad, así como una pensión para todos los menores de edad que porten esta enfermedad, o que sus papás o sus mamás hayan fallecido a causa de alguna de estas enfermedades. Recién me comentabas, ¿no?, que ustedes proponen ir más allá del aspecto médico. Este abordaje que falta, podemos decir, ¿también tiene que ver el tratamiento desde la parte psicológica y emocional, por ejemplo? Por supuesto que entendemos que es un tema central a la hora de abordar cualquier patología, cualquier enfermedad. Creo que hay que tener en cuenta todos los aspectos, no solo lo médico en particular, sino lo que vos nos decís me parece muy fundamental, y sobre todo en este tiempo, donde hemos visto un retroceso de la salud pública que es muy notorio, que es muy importante a nivel provincial, que se traduce también en la ciudad de Rosario. Hoy vemos lamentablemente como muchos derechos que nos parecían que eran adquiridos hoy empiezan a retrotraerse, como centros de salud que tenían personal variado hoy están cerrados, como no funcionan, como el propio IAPOS ha dejado de atender derechos que hasta antes nos parecían muy básicos y que hoy no existen más. Nos parece, en este contexto de retroceso del Estado y de retroceso de la salud pública en la provincia de Santa Fe, volver a hablar de estos temas, volver a hablar del acceso integral a los derechos y de la promoción de la salud, creo que es un tema muy importante, y por supuesto que que hablamos de enfermedades de transmisión sexual, mucho más. Bueno, pasó poco tiempo desde la sanción de la ley nacional, pero más allá de eso, bueno, algo estabas mencionando, ¿no? Preguntarte si crees que se está cumpliendo y hay cosas que fueron mejorando. Te pregunto esto porque sucede, ¿no?, con otros temas también, que se van sancionando las leyes por las que se lucharon muchísimo, pero de ahí a que se cumplan hay un abismo, hay un paso bastante grande. La verdad que sí, vos decías, pasó muy poco tiempo. Creo que todavía nos falta mucho camino por andar, nos falta hablar mucho más de estos temas, ver cómo reforzamos los controles, las campañas, la atención integral. Pero sí, rescatar, porque este trabajo se hizo con organizaciones que están comprometidas con la temática, y estas organizaciones nos cuentan que hay un retroceso muy grande y que falta mucho, que si bien celebran, por supuesto, la sanción de esta ley, nos falta mucho todavía para que esto realmente se cumpla. Este proyecto es el resultado de un arduo trabajo, sin lugar a dudas, de parte de ustedes. Contanos qué significa para vos y con qué apoyo han contado en todo este tiempo de lucha.
verdad que para mí es algo muy importante porque a veces pensamos que es un tema de alguna manera ya saldado y creo que es todo lo contrario. Sí. Es un tema que nos obliga a redoblar los esfuerzos y nosotros nos interesa mucho trabajarlo con las organizaciones sociales que siempre han estado al pie del cañón y visibilizando esta problemática desde hace mucho tiempo. Por eso, para mí el proyecto es muy importante porque es el producto o el fruto de la lucha de ellas, del compromiso durante tanto tiempo. Es mucho más de las organizaciones que mío. Yo solamente me comprometí a trabajar en conjunto con ellas, a presentarlo y a defenderlo en este tiempo que venga. ¿Crees que los prejuicios, la discriminación mermaron en estos últimos años a la hora de, por ejemplo, no sé, buscar un trabajo? ¿Hay una mirada diferente o una mirada de miedo o de rechazo? ¿Cómo funciona en este momento? Mira, yo creo que vivimos en una provincia que tiene realidades muy distintas desde lo social, desde lo económico, desde lo territorial. Una cosa es lo que nos pasa todos los días acá en Rosario, donde en algunos lugares vemos que hemos avanzado, pero si vamos a cualquier otro lugar de la provincia, la verdad es que los prejuicios siguen siendo los mismos o muchas veces mucho peor. Entonces, digo, para eso están las organizaciones sociales, para eso es importante fortalecer los lazos comunitarios y para eso también son importantes las leyes. Creo siempre que las leyes son un piso de donde agarrarnos, pero que nos sirven para ir por mucho más y para visibilizar y hacer cumplir mandatos y cuestiones que se supone que hemos llegado a un acuerdo entre todos y todas. Leonela, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Voy a hacer la parte del malo, en estos casos. Sí. Vos das cuenta y en varias oportunidades planteaste esto de hablar estos temas y nosotros somos unos convencidos de que estas cosas tienen mayor posibilidad de prosperar en la medida de que haya plata, digo, presupuesto, porque si no las mejores intenciones siempre naufragan. Acá estamos hablando de una agencia provincial y después estamos hablando de recuperar ese retroceso del Estado que vos dabas cuenta, pero eso se hace con plata, ¿no? Digo, ¿cómo está financiado esto para definitivamente lograr lo que se propone la ley, lo que se proponen los organizadores, tanto las organizaciones sociales como los legisladores, etcétera? Mira, en este contexto esto es un proyecto de ley, yo comparto plenamente lo que vos decís, es un proyecto de ley que normalmente se ingresa sin presupuesto porque yo no sé cuándo se va a aprobar y cuándo efectivamente se implementar. Una vez que transcurre pasa por diferentes comisiones, se habla con el gobierno provincial para ver si esto va a salir y en definitiva después es el gobierno, una vez que se sancione la norma, el que tiene la obligación de asignarle un presupuesto concreto. La realidad es que nosotros vivimos en una provincia que hoy tiene muchos recursos, lamentablemente muchos de ellos todavía guardados en plazos fijos y que en virtud de haber reducido el gasto público, reducido la inversión, tiene ese dinero que se ve lamentablemente todas las calles la no inversión, se ve la no inversión en educación, se ve la no inversión en seguridad, se ve la no inversión en salud pública. Esto es una cuestión, como vos decías, de recursos, pero creo yo que fundamentalmente, como tantas otras cosas, es una cuestión de voluntad política. Exactamente, también de voluntad política. Y me quedo con la voluntad política, porque nosotros estamos en un periodo eleccionario este año donde no sabemos dónde va a terminar esa voluntad política. Digo, posiblemente cambie el gobierno o continúe el mismo signo político del gobierno. ¿Cómo ven este proyecto y en función de eso también estas partidas presupuestarias? Pensando en una renovación, digamos, del proyecto político de este gobierno o en otro. Mira, yo pertenezco a un espacio político que es el socialismo, que de alguna manera se ha asignado, que ha tenido como emblema la salud pública durante los 30 años de gobierno en la Municipalidad de Rosario y los 12 años de gobierno en la provincia de Santa Fe. Nosotros hemos hecho de nuestros gobiernos un lugar donde la salud pública era una prioridad, donde pensábamos una salud pública de calidad y sobre todo centrada en las personas. Y creo que hay muchos testimonios y muchos hechos que dan cuenta de todo lo que digo. Entonces vamos a trabajar no solo para que esto sea una realidad, sino para que la salud pública vuelva a tener un lugar central en el gobierno de la municipalidad y en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Leonela, vos al comienzo decía, cuando hablabas del retroceso digamos del Estado en la salud pública, también hablaste de Rosario, o me pareció escuchar como que también en Rosario había retrocedido
esta cuestión de la salud pública? Digo, con un gobierno distinto. Sí, la verdad que sí. Yo recorro todos los días la ciudad de Rosario y lo que vemos es, de alguna manera, en una red que tiene la ciudad de Rosario entre centros de salud municipales y centros de salud provinciales. Muchos son más municipales que provinciales, pero tenemos más de 30 provinciales donde se siente el efecto. Se siente el efecto de la crisis, se siente el efecto de la desatención por parte del gobierno provincial, se siente el efecto de que no hay medicamentos, se siente el efecto de que los centros de salud provinciales están cerrados, entonces la gente tiene que irse a atender a los municipales y eso hace que tampoco funcione. La realidad es que vivimos en un momento de crisis del Estado que es total y esto se siente mucho en la salud pública y se siente mucho en los barrios de nuestra ciudad, donde la gente nos dice tenemos que volver a pedir turnos como hacía 10 años atrás, no hay médicos, no hay odontólogos, no hay psicólogos y la gente tiene miedo de ir también a los lugares de trabajo y todo eso se achica lamentablemente. Vos sabés que cuando uno piensa en SIDA, hay un aspecto que está vinculado también con el SIDA que tiene que ver con el tema de adicciones y otro problema que en general incluso nos plantean nuestros oyentes está vinculado también con el tema de adicciones y centros de atención de adicción, etcétera. ¿Está contemplado también esta vinculación SIDA, adicción? Lo que no quiero decir que todos los que tengan SIDA padecen adicción, pero sí hay un porcentaje importante. La verdad que me parece que nosotros tenemos que entender a la enfermedad como una cuestión social. El VIH es una enfermedad que convive lamentablemente con nosotros hace mucho tiempo, que en algunos casos ha tenido que ver con las adicciones y en otros casos no. Entonces, este proyecto lo que hace es plantear una atención integral de este tipo de enfermedades, no solo del VIH, sino de otras enfermedades que pareciera que no existen más, pero existen, como son la tuberculosis, la sífilis. No está planteado una enfermedad en particular, sino que plantea una intervención del Estado integral para todas aquellas personas que hoy estén padeciendo algún tipo de estas enfermedades. En relación a la Agencia Provincial de Gestión Integral de estas afecciones, vos le diste mucha importancia cuando comenzamos el diálogo. ¿Qué funciones concretas va a tener? ¿Cómo se va a garantizar que esto funcione? Digamos, ¿funciona junto con las organizaciones sociales o es únicamente una agencia del Estado? Sí, va a ser una agencia del Estado. Por supuesto que esto es un proyecto de ley, tiene que aprobarse la ley y después el Estado, el gobierno que esté a cargo le dará forma a muchas otras cuestiones que no se pueden plantear en una ley. Ahora es una agencia estatal con participación de diferentes ministerios, también de organizaciones de la sociedad civil y que va a tener a su cargo de alguna manera la entrega de medicamentos, el formato, pensar campañas de difusión, de prevención, la atención interdisciplinaria a todas aquellas personas que tengan este tipo de enfermedades. Y esto de las campañas, en este caso las campañas masivas, ¿por qué crees que esto ha disminuido su intensidad? Y por otra parte casi nunca incluyó la tuberculosis y la sífilis, ¿no? Lamentablemente no, creo que a veces hay un concepto de que estas enfermedades están terminadas. Si uno va a lugares, a barrios, a pequeñas localidades, nos encontramos con que esas enfermedades siguen. Y creo que lo otro tiene que ver con una concepción del Estado, que es un Estado chico, que dejó de hacer determinadas cosas porque pareciera que es responsabilidad de los ciudadanos prevenir o informarse de algunos temas. Nosotros creemos totalmente lo opuesto y por eso estamos muy convencidos de que la solución es hablar de las cosas, es que el Estado intervenga en eso y tener una campaña mucho más propositiva a favor de las personas, ¿no? Leonela, te agradecemos muchísimo este contacto En Sintonía con vos. Bueno, les agradezco a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Chau. Hablamos con Leonela Catalini, que ella es diputada provincial por el socialismo.